La sombra de la cabaña. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo sobre el bosque de pinos. Me encontraba solo en la cabaña de mi abuelo, una estructura de madera que se alzaba solitaria en lo profundo del bosque. Mi abuelo siempre me decía que el bosque tenía sus propios secretos, pero yo, joven e incrédulo, nunca le presté atención. Esa noche, aprendería el verdadero significado de sus palabras. La noche cayó pesadamente. El viento ululaba afuera, y la vieja cabaña crujía con cada ráfaga. Me senté junto a la chimenea, hipnotizado por el baile de las llamas. De repente, un sonido me sobresaltó. Era un golpeteo rítmico, como si alguien llamara a la puerta. El pánico se apoderó de mí. Nadie sabía que estaba allí. El pueblo más cercano estaba a varias millas de distancia. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la puerta, dudando en mirar a través del mirador. Cuando finalmente lo hice, no vi a un humano, sino a un lobo. No era un lobo común. Estaba de pie sobre sus dos patas traseras, golpeando la puerta con una de sus patas delanteras, como si fuera un hombre pidiendo ser atendido. Su mirada, una mezcla de inteligencia y malevolencia, me atravesó el alma. El lobo notó mi presencia. Dejó de golpear y se acercó al mirador. Sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, me observaron fijamente. Luego, para mi horror, levantó su otra pata delantera y la colocó sobre la ventana, como si estuviera intentando abrirla. No era un animal actuando por instinto, era una criatura que mimaba acciones humanas. Retrocedí, tropezando con una silla. El lobo, al ver mi miedo, soltó un sonido que no era un aullido. Era un gruñido bajo, profundo y lleno de una extraña risa. Parecía disfrutar de mi terror. El miedo me paralizó por completo. Me deslicé al suelo, sin poder apartar la vista del lobo. Después de lo que pareció una eternidad, el lobo se alejó de la puerta y desapareció en la oscuridad. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los golpes en la puerta. Pasé el resto de la noche acurrucado junto a la chimenea, sin atreverme a dormir. Al amanecer, la luz del sol se filtró por las ventanas, y el miedo empezó a disiparse. Me atreví a mirar por la ventana. No había rastro de lobo, solo huellas de patas en la nieve. Pero no eran huellas de un lobo corriendo. Eran huellas de un lobo caminando sobre sus dos patas traseras, separadas como las de un ser humano. Fue entonces cuando lo supe. El bosque no solo tenía secretos, sino que los protegía con criaturas que habían aprendido a imitar a los humanos, criaturas que miraban, se reían y golpeaban la puerta como si tuvieran una invitación a entrar. No solo quería la cabaña, me quería a mí. Desde esa noche, nunca he vuelto a ese bosque. La mirada del zorro, contado por Elena. Vivo aquí en las afueras de Hilo toda mi vida. Siempre vimos zorros, astutos, sí, pero animales al fin. Hace unos años, empezó. Primero, eran las cosas pequeñas. Un juguete de mi nieto movido del patio a la puerta. Una piedra puesta sobre otra en un caminito. Pensamos que eran niños traviesos. Pero luego, una mañana, mi vecina, María, encontró su puerta principal abierta. Nada faltaba, pero la aldaba, esa de metal con forma de llama, estaba cuidadosamente puesta de pie en el escalón. Como si alguien la hubiera colocado ahí. Una noche, yo misma lo vi. Estaba mirando por la ventana, la luna llena. Un zorro estaba en mi jardín, junto a mis macetas de hierbas. Se irguió sobre sus patas traseras, no por un segundo para mirar alrededor, sino que se quedó así, como un hombre parado. Y me miró. Sus ojos, no eran los ojos salvajes de un animal. Había algo ahí, una comprensión, una burla quizás. Luego, lentamente, levantó una de sus patas delanteras y señaló una de mis macetas, la de la menta. Era un gesto humano. Bajó la pata y se fue corriendo, como si nada. Desde entonces, los vemos. A veces sentados en los muros como si estuvieran esperando el autobús. Una vez, un grupo de ellos estaba en el mercado vacío por la noche, moviendo cajas pequeñas. No robando, solo moviéndolas, de un lado a otro,
como si estuvieran jugando o organizando algo. Ya no los vemos como simples animales. El silbido en el bosque. Contado por Javier. Solía ir de excursión solo por las lomas cerca de la costa. Un día, me perdí un poco, el sol ya estaba bajando. Escuché un silbido. Al principio, pensé que era otro excursionista, pero no había nadie más alrededor. El silbido era melódico, como una pequeña tonada. Seguí el sonido, pensando que alguien necesitaba ayuda. Llegué a un claro y ahí estaba. Un mono, uno de esos pequeños que hay por aquí, sentado en una roca. Estaba silbando. No un sonido animal, un silbido claro, como si una persona estuviera llamando a un perro. Lo más extraño fue cuando me vio. Dejó de silbar y me miró fijamente. Luego, levantó una de sus pequeñas manos y me hizo una señal. Una señal clara, como diciendo, ven aquí. Dudé, pero había algo en su mirada, no sé, curiosidad. Di un paso hacia él y el mono hizo la señal de nuevo, más insistente. Estaba a punto de acercarme más cuando escuché un ruido en los arbustos detrás de mí. Me giré y no vi nada. Cuando volví a mirar al mono, ya no estaba en la roca. Pero el silbido, lo escuché de nuevo, más lejos, como si me estuviera llamando hacia el bosque oscuro. Sentí un escalofrío que no olvidaré jamás. Regresé sobre mis pasos lo más rápido que pude. Nunca volví a escuchar ese silbido. Los gatos del vecindario. Contado por Sofía. Vivo en una calle tranquila, llena de casas con jardines. Siempre hay muchos gatos callejeros. Eran normales, hasta hace poco. Empezamos a notar que se reunían por las noches, en grupos grandes, en los tejados. Al principio, solo maullaban. Pero luego, una noche, no podía dormir y fui a la ventana. Vi a unos 15 gatos sentados en el tejado de la casa de enfrente. Estaban mirando hacia la calle, en silencio. Y entonces, uno de ellos se levantó y caminó hacia el borde del tejado. No maulló. En cambio, hizo un sonido, como una risa. Una risa suave, casi humana, pero inconfundiblemente una risa. Después de eso, empezamos a escuchar más cosas. Sonidos que parecían conversaciones suaves, murmullos, provenientes de los grupos de gatos. Una vecina juró haber escuchado a uno de ellos decir una palabra clara, fuera. Lo más perturbador es que ahora parecen observarnos. Cuando pasamos cerca de un grupo, dejan de lo que estén haciendo y nos miran fijamente. No con la curiosidad normal de un animal, sino con una intensidad, como si estuvieran estudiando nuestros movimientos. Ya no me siento segura caminando sola por la noche. Tengo la sensación de que esos ojos me siguen, que esas mentes felinas entienden mucho más de lo que deberían. La casa de la colina. Mi abuela siempre decía que los pájaros eran almas perdidas, y yo siempre me reía de ella. No hasta que me mudé a esa casa. Era una propiedad antigua, en la cima de una colina. Se veía el mar, y detrás, un bosque denso. Las ventanas daban al jardín, un lugar que no tenía nada de especial, excepto por los cuervos. Había cientos. Se posaban en los alambres del tendido eléctrico, en el tejado de la casa del vecino, y en las ramas de los viejos robles. Al principio, no les di importancia. Me recordaban a la abuela. Pero un día, mientras estaba sentado en el porche, vi algo extraño. Los cuervos estaban reunidos en el jardín, formando un círculo. En el centro, había uno que parecía ser el líder. Los demás se quedaban quietos, mirándolo. De repente, el líder levantó una pata y la dejó caer 1, 2, 3 veces. Los demás cuervos le imitaron. Era un movimiento sincronizado, como una coreografía. Me reí para mis adentros. ¡Qué tontos!, pensé. Pero los días siguientes, el espectáculo se repitió, y se volvió más peculiar. Empezaron a mover la cabeza de un lado a otro, como si estuvieran siguiendo una melodía. Luego, un día, vi a un cuervo que no estaba en el círculo, sino a un lado, como un marginado. Los otros lo miraron, y el líder le lanzó un picotazo. No fue para hacerle daño,
sino como una advertencia. El cuervo castigado bajó la cabeza y se quedó quieto, como si se hubiera avergonzado. Una noche, mi esposa y yo estábamos cenando, y el sonido de los cuervos nos hizo mirar por la ventana. Estaban en el tejado, no haciendo ruido. Solo estaban ahí, mirando hacia nuestra casa. Sus ojos eran como pequeños carbones, brillando en la oscuridad. Me sentí observado, y un escalofrío me recorrió la espalda. Unas semanas después, noté que la puerta del cobertizo se quedaba abierta de vez en cuando. La primera vez, pensé que yo la había dejado así. La segunda, culpé al viento. Pero la tercera vez, ya me empezó a molestar. Decidí comprar una cerradura. El día que fui a instalarla, vi una ramita en el pomo de la puerta. Luego vi otra, y otra. Había una especie de nido de ramitas, pero no en forma de nido, sino como un manojo de palos que habían amarrado con una cuerda de rafia que yo tenía en el cobertizo. No era un nido de pájaros. Era un candado de cuervos. En ese momento, mi corazón se aceleró. Fui al cobertizo y vi que mis herramientas estaban ordenadas. Al principio me pareció que yo las había dejado así, pero luego me di cuenta de que las había dejado en un orden diferente la última vez que las usé. Era un orden distinto. Las herramientas para cortar madera estaban juntas, las de jardín por otro lado, y los martillos y destornilladores en otro. Estaban agrupadas por función. Salí del cobertizo y miré el jardín. Los cuervos seguían ahí, pero ya no estaban en un círculo. Estaban dispersos, mirando el jardín con sus cabezas ladeadas, como si estuvieran evaluando algo. Me sentí como si los estuviera observando a ellos, pero al mismo tiempo, como si ellos me estuvieran observando a mí. La cosa llegó a un punto insoportable cuando me encontré una foto de mi esposa y yo en un marco. El marco estaba en la mesita de noche. Al lado, había una pequeña hoja. No una hoja cualquiera, sino una hoja que alguien había roto por la mitad. Y la hoja no estaba rota al azar, sino que había sido cortada. Con una herramienta. Dejé la casa al día siguiente. Mi abuela tenía razón. Los pájaros eran almas perdidas. Solo que no eran almas humanas. Eran otras. Y estaban aprendiendo de nosotros. La casa de la colina ya no me pertenece. Ahora es suya. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, de verdad agradecería que dejaran su like y una suscripción. Así, YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por acompañarme, y buenas noches.